Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Para mí es un inmenso placer compartir con todos ustedes principios de neurociencia aplicados a la enseñanza, estrategias que harán más eficiente nuestro trabajo como educadores. Recuerdo que cuando era niño, mi madre tenía sus propias ideas sobre cómo facilitar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, muy de mañana iba a mi habitación y me despertaba a eso de 4:30 de la mañana porque decía que en la madrugada se memoriza con más facilidad. El hecho es que no podía aprender mucho porque el 90% de mi cuerpo, mi cerebro, incluso mi propia voluntad, seguían dormidos. También decía que los lugares fríos servían para aprender mejor, así que me guiaba al patio de la casa para que en las muy frías madrugadas de los Andes me convirtiese en el mejor estudiante de la clase. Les confieso que un poco más y me habría convertido en un sociópata. La cuestión es que sí existen maneras de facilitar el aprendizaje, sin recurrir a la tortura. Sí podemos hacer que nuestros estudiantes aprendan de manera más fácil y rápida. ¿Qué es aprender? Aprender sencillamente es adquirir conocimiento, retener información en la memoria. Entonces la tarea de un profesor es enseñar, pero la meta del profesor debe ser que el estudiante aprenda. No basta con enseñar. Hay que lograr que lo enseñado quede registrado por siempre en la memoria, a fin de que esta información pueda ser útil en un momento determinado. ¿Y cómo hacemos para que una persona aprenda de manera fácil y rápida? Nuestro cerebro recibe millones de mensajes cada día. Hay mensajes visuales. El estudiante, por ejemplo, se levanta en la mañana y ve la puerta, la lámpara, su cuerpo, el uniforme, las cortinas, cualquier cantidad de mensajes visuales. Todo lo que está viendo tiene colores, forma, tamaño, volumen. Todo esto son matices del mensaje visual. Pero también desde ese momento que despierta, comienza a recibir mensajes auditivos. El sonido del agua que sale de la ducha, el perro del vecino ladrando, el ruido de la puerta al abrirse, la voz de mamá diciendo que va a llegar tarde al colegio, la cafetera filtrando el café, etc. Eso no es todo. También hay mensajes olfativos, kinestésicos y gustativos. Esos son lo que podemos llamar los mensajes simples. Pero aparte de estos mensajes simples, hay mensajes compuestos. Es decir, aquello que vemos que tiene un sonido y digamos que tiene un olor. Por ejemplo, entramos a la cocina y vemos el sartén con 2 huevos y un trozo de tocino que se están friendo. A eso que vemos se le suma el sonido del aceite, el olor que produce aquel alimento en cocción. En esta escena hay 3 mensajes, uno auditivo, uno olfativo y uno visual. Estos 3 se reciben en el cerebro por separado. El cerebro sabe lo que está viendo, el cerebro sabe lo que está olfateando y el cerebro sabe lo que está escuchando. Pero al mismo tiempo se conjugan, se unen y se convierten en un solo mensaje. Y no solo esto es lo que se percibe, porque a cada mensaje se le podría sumar una emoción. Podría ocurrir que se tiene mucha hambre y el hecho de que mamá está cocinando para mí me genera alegría. Tengo entonces un mensaje visual, auditivo, olfativo que genera alegría. Así se produce una memoria que el cerebro podría registrar como un recuerdo, pero esto solo se almacenará si el cerebro lo interpreta como algo verdaderamente importante. Si se considera importante, se guarda y puede quedarse almacenada esta información para el resto de la vida. De allí que, pasados muchos años, una mañana, este mismo estudiante podría entrar a la cocina y alguien está preparando 2 huevos con tocino en un sartén y al ver, oler, al oír todo lo que produce aquella escena, se activa un recuerdo asociado a la emoción y el resultado es que se siente nuevamente alegre. Y esto es lo que debemos lograr en el estudiante, que se registre la información y que nunca la olvide. Cuando un estudiante llega a la escuela, al colegio, ya ha recibido muchísima información. Ya ha visto, escuchado, sentido, olfateado y degustado muchos mensajes. Sumado esto a las emociones. Mucha información que se mantendrá durante todo el día en la memoria de corto plazo para luego ser desechada o, si es importante, pasada a la memoria de largo plazo. Ahora bien, lo que el profesor viene a enseñar es un mensaje más. Es un mensaje que se suma a todo lo que ya vivió, a todo lo que hizo y todo lo que hará durante el resto del día.
La lección no es más importante por el hecho de estar en un salón de clase, a menos que el docente sea un estratega que haga que su información se convierta en un mensaje realmente importante y, por qué no decirlo, en lo más importante que ocurra durante el día. No importa si le decimos al estudiante, esto que voy a enseñar es muy importante, así no funciona el cerebro. No importa incluso si nos decimos a nosotros mismos, esto es muy importante y debo aprenderlo. El cerebro no nos creerá, porque el cerebro lee impactos emocionales, esos impactos, esas emociones que acompañan la información. ¿Y qué podemos hacer entonces para que una lección nunca se olvide? Te voy a enseñar una estrategia de 4 pasos que convertirán tu aula de clase en un escenario de placer para el aprendizaje. 4 técnicas que recomendamos desde los aportes de la neurociencia para que disfrutes la enseñanza y seas inolvidable para tus estudiantes. Antes de dar estos 4 pasos, asegúrate de que todos los que te escuchan te estén entendiendo y te estén comprendiendo. Deben entender y comprender el mensaje, entender y comprender la información. Entender es captar, interpretar un lenguaje, un mensaje, el significado. Pero la comprensión va mucho más allá. Se trata de asimilar el proceso. Es percibir el significante. Por ejemplo, si digo el hombre está enamorado, entender es comprender mi lenguaje, mi idioma, lo que quieren decir mis palabras. Y que los que me están escuchando sean capaces de interpretar que hay un ser masculino que tiene un sentimiento hacia otra persona. Pero comprender lleva al estudiante a asimilar el sentimiento, el por qué, el cómo. Es algo que va mucho más allá del simple entender. Si el estudiante comprende tu mensaje, estará preparado para memorizar a largo plazo. Muchos profesores se conforman con hablar, hablar y hablar. Si logran ser entendidos, se sienten doblemente realizados. Pero la mayoría de los que le escuchan no logran comprenderle. Por ello no interiorizan y aplican los beneficios de la información recibida. Fácilmente lo olvidan. Decimos a un joven, no consumas licor mientras manejas. Él entiende lo que estamos diciendo, pero al estar con sus amigos hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque entendió, pero no comprendió, no asimiló. No fue capaz de comprender la importancia del mensaje que se le estaba dando, de la información que se le estaba suministrando. Maestro, profesor, si no eres comprendido, no trates de avanzar. Dedica el tiempo que sea necesario para que cada uno de esos jóvenes o niños que te escuchan puedan comprender lo que estás enseñando, lo que estás transmitiendo. Y si no logran comprenderte, modifica la manera como estás transmitiendo la información. Haz lo que sea necesario para hacerte comprender. Si logras que te comprendan, estás listo entonces para poner en práctica estos 4 pasos que harán que tu información sea recordada para siempre. Número 1. Genera conflicto. Provoca una discusión. Y cualquiera diría, ¿conflicto en un área de clase? Sí, mueve emociones. Activa las emociones para que la clase se convierta en un momento interesante que siempre sea recordado. Luego de dar la información, haz que los estudiantes expresen lo que han comprendido. Deja de ser el protagonista del aula de clase y permite que los estudiantes se conviertan en los protagonistas. Esto permitirá que puedas evaluar incluso el nivel de comprensión. Cada opinión que ellos den, cada intervención que hagan, te permitirá ir evaluando, analizando qué tanto te están comprendiendo, si lo que tú estás transmitiendo es lo que ellos están recibiendo. Todo lo que se comprende se puede explicar, debatir, enseñar, compartir y defender. Sin someter a la tortura de los exámenes, ya estarás haciendo tu primera evaluación para saber si estás logrando la meta: instalar el conocimiento. Motiva a los estudiantes a un debate, que den sus opiniones, que expresen sus sentimientos. Si logras opiniones de confrontación, estás haciendo un gran trabajo. No solo están aprendiendo, también están memorizando y les estás preparando para el análisis, el discurso, la opinión propia y el debate ideológico. Recursos poco enseñados en la escuela y muy necesarios en la formación de ciudadanos profesionales de alto nivel. Permíteme citar un ejemplo. Imaginemos que enseñas historia universal y la lección es sobre
Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Aportas la información de la manera más amena y emotiva posible. Explican los hechos, las fechas, etc. Luego de que todos han comprendido lo ocurrido, su intención de invadir Europa, acabar con los judíos, bueno, y todo lo que ya les has enseñado, permite que toda esta información comience a ser procesada por sus sentidos y por los hemisferios cerebrales. Formula preguntas que despierten la creatividad. La comprensión se realiza en el hemisferio izquierdo del cerebro y por lo general el trabajo del aula se ejecuta en esta área. Pero para aprovechar todo el potencial del cerebro es necesario estimular el trabajo del hemisferio derecho, el área de la innovación, la creatividad. Cuando el estudiante comienza a crear, imaginar, intuir, la información va tomando valor y se va haciendo más importante, es decir, digna de ser almacenada, digna de ser aprendida. Formula preguntas como: ¿qué habría pasado si no se da esta guerra? ¿Cómo sería el mundo hoy si Hitler hubiese logrado su objetivo? ¿Qué habrías hecho tú si hubiese sido un judío? ¿O qué habrías hecho tú si hubiese sido Hitler? Y déjalos decir tantas cosas como puedan decir. Aún aquellas ideas que parezcan tontas, permite que fluyan. Incluso los chistes, porque nunca falta el estudiante jocoso, el que de todo hace una broma. Ese estudiante vale oro, porque él imprime emociones al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así deja que hable el amargado, el intelectual, el tímido, el extrovertido, el que dirá que le gustaría ser tan asesino como Hitler y el que recurrirá a la religión o a los derechos humanos para dar su opinión. Todas esas opiniones, cada contradicción, cada choque de ideas creará una paleta de muchos matices que van a enriquecer la clase. Tampoco falta el que parece despistado, ese que parece desviar la clase del tema, que interviene para decir cosas como: el año pasado fuimos a la capital y allí conocimos una sinagoga judía. Y aun cuando pareciera que no tiene sentido su opinión, estás logrando algo grande que se llama asociación. Su cerebro ha comenzado a procesar la información y está asociando racionalmente, emocionalmente, la información que le suministraste de que Hitler mataba judíos con una experiencia vivencial familiar. En lugar de ignorarlo o rechazarlo, utiliza esa experiencia. Realiza preguntas como: si Hitler hubiese matado a los judíos, ¿qué habrías visitado en ese viaje? Pregunta al grupo: ¿qué habría en ese lugar si en 1945 no detienen el plan de Hitler? Y procura que todos opinen al respecto. Todos recordarán por asociación, por lo ocurrido y por las emociones que explotaron en la clase. Número 2. Interrumpe de manera consciente. Desconecta. Después de que todos estén motivados opinando, transcurridos unos 10-15 minutos de debate, interrumpe la clase de manera brusca y habla de cualquier otro tema. Sin dar explicaciones, cambia el tema. Genera un cortocircuito. Habla de lo que harán en las próximas vacaciones, el próximo fin de semana. Habla de otra materia, cualquier cosa que no sea historia, porque vienes enseñando historia. Lleva una bolsa de caramelos y en ese momento dale uno a cada estudiante. Así el cerebro comenzará a recibir una información gustativa asociada al placer, que hará más o menos el momento. Le harás creer al cerebro que el tema sobre la guerra y Adolfo Hitler se terminó. Calcula 5 minutos hablando de otra cosa, de otro tema, y nuevamente, igual de manera brusca, sin dar explicaciones, regresa a la lección. Esto hará que el cerebro reciba un nuevo impacto. Surgirá un nuevo mensaje que le dice: la lección es tan importante que todos han regresado por más información, por más conocimiento. En ese momento es cuando debes aplicar el paso número 3. Instala códigos de asociación. Al retomar el tema, pide a los estudiantes que escriban 2 palabras clave de la historia que han venido desarrollando, de la lección que les has dado. Podrían ser 2 palabras, 2 lugares, 2 fechas, como tú quieras. En el caso del ejemplo que estamos usando, ellos podrían decir holocausto, guerra, gueto, muerte, hambre, sobrevivientes, judíos, Hitler. Palabras clave. Cada vez que digan una palabra, juega con ellas. Escríbelas donde todos las puedan ver, repítelas, pero mientras lo haces, agrega una emoción. El contenido emocional va a elevar el nivel de importancia en el cerebro. No es sencillamente decir holocausto, sobreviviente, muerte, hambre. Es Hitler, hambre, holocausto, con emoción, dramatiza.
Agrégale expresión a tu pronunciación, a tu rostro, incluso al color que uses para escribir cada palabra. Es decir, cuando digas Hitler, agrega adversión. Cuando digas guerra, expresa tristeza. Cuando digas sobrevivientes, manifiesta alegría. Cuando digas holocausto, dilo con ira. Las emociones son las que generarán la diferencia en el cerebro. Además, luego puedes hacer un juego recreativo como pedir que citen 2 cosas que hay en su casa que se relacionen al significado de la palabra, o realizar un dibujo, escribir un poema usando esas palabras. O también podría ser que asocien las palabras a un hecho o a una situación que recuerden. Por ejemplo, tú dices guerra y alguno dirá la película Las Guerras de la Galaxia. Dices judíos y otro contará una historia familiar, como podría ser que en algún momento de la vida los invitaron a celebrar Hanukkah en casa de unos amigos. Y créelo que a medida que te interese enseñar con calidad, tu mente irá generando decenas de ideas y te convertirás en un experto de la enseñanza creativa. Número 4. Olvida y recuerda. Cierra la lección. No hables más al respecto. No les envíes más trabajos que saturen ya la mente mientras están en casa. Deja que en la casa descansen, vean la televisión, se recreen. Ya con lo que estás enseñando, estás logrando el objetivo, la meta. Cierra la lección y no hables más al respecto. En la clase siguiente, toma 5 minutos, solo 5 minutos para recordar las palabras clave. Recuerda la palabra clave, así vas a refrescar la historia, vas a refrescar lo que se habló en la última lección. 5 minutos, no más de 5 minutos. Pasados 21 días, 3 semanas, retoma el debate. Escribe nuevamente las palabras clave de manera visible o usa imágenes que las representen. Mira, no necesitas torturarles sometiéndoles a un cuadro de estrés anunciando una prueba o un examen. Permite que fluyan las ideas. Realiza preguntas dando la libertad de responder aleatoriamente. Déjate llevar por tu propia creatividad. Y ese día 21 terminarás de instalar la información para el resto de sus vidas. No solo recordarán la historia, tú serás parte de ella. Serás inolvidable para esos estudiantes. En ese día 21, aprovecha para agregar un elemento. Habla sobre los valores morales, espirituales, familiares, sociales que podemos aprender de ese suceso, de esa lección. Habla de para qué es útil la información que estamos adquiriendo, sea historia, biología, matemática, literatura. Y así estarás pasando de ser un profesor a ser un educador. Esta estrategia de neuroaprendizaje se puede aplicar en cualquier campo o área de enseñanza, sea literatura, matemáticas, geografía, biología. Si conoces el proceso, ahora tienes que descubrir la manera de aplicarlo. Recuerda, después que los estudiantes han comprendido, genera un debate participativo. Interrumpe de manera intencional, desconecta. Regrésalos y usa códigos, palabras claves que puedan usar. Y luego olvida y recuerda. Simples recursos para activar el potencial del cerebro y el sistema nervioso en el proceso de aprendizaje. Soy Carlos Mendesetti y puedes obtener mucha más información y enseñanzas si me sigues en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Dios te bendiga.